con el primer tema, que es sarcopenia. Bueno, en el libro mencionaba que estos tres síndromes, que es sarcopenia, caquexia y desnutrición, pues tienen como mucha importancia o relevancia, ya que tienen un gran impacto en lo que es la salud del adulto mayor. Aquí, pues, aunque tengan significados o definiciones similares, pues obviamente no son lo mismo. Aquí, en cuanto al término de desnutrición, pues es un déficit de macro y micronutrientes. La caquexia, pues es pues una pérdida de peso y un cambio en la composición corporal, que están principalmente relacionadas con alteraciones inflamatorias, ya sean agudas o crónicas. Mientras que ya la sarcopenia, que es lo que vamos a ver, pues mencionaba que la definición etimológica viene de sarx, que es carne, y penia, que ya es pobreza o deficiencia, por lo que se puede definir por una pérdida de masa, fuerza muscular y función muscular, que estos están asociados a la edad. El diagnóstico, pues para hacer un diagnóstico diferencial de estos tres síndromes, se tiene que ver por lo que es la fisiopatología de cada uno y los métodos de diagnóstico de cada uno, que son diferentes. Bueno, en cuanto a la epidemiología, mencionaba que a finales del siglo XX esta persona definió como sarcopenia como la disminución de la masa muscular, que es universal, ya que esta se ha visto hasta en las personas que hicieron ejercicio, o sea, pues le puede leer a todos. Y también vio que pues esta disminución de la masa muscular es progresiva, ya que disminuye un 3% cada 10 años a partir de los 40 años, y este porcentaje sube a 15% a partir de los 70 años. Según estudios, mencionaban que para definir una pérdida de masa muscular se tenía que hacer, pues sí, estudios donde se viera, donde resultara una disminución de 2 desviaciones estándar menor o más de 2 desviaciones comparado con jóvenes saludables. También este estudio que se hizo en Nueva York, Baumgartner, mencionaba que a mayor sarcopenia va a haber mayor deterioro funcional. Este es uno de los problemas que pues obviamente se presentan con el paso de los años, con la edad, y la intensidad se va a encontrar en gran relación con un aumento en la morbilidad y la mortalidad del paciente. Ahí nada más quiero agregar que aunque el porcentaje, a lo mejor 3% le suena muy poquito a partir de los 40 años, de todas maneras, el punto en donde inicia la disminución de una masa muscular ya es a partir de los 30 años. Entonces, todos los que estamos después de los 30 años ya en realidad estamos disminuyendo nuestra masa muscular, o esa siempre va a ser la tendencia. Entonces, podemos decir que esos 30 años se define como el punto donde termina el desarrollo de esa masa muscular. Y a lo mejor alguien puede decir, bueno, pero ¿qué pasa si a los 50 años yo puedo generar masa muscular? Sí se puede, pero es estar haciendo mucho más esfuerzo que lo que se haría cuando todavía la masa muscular está en desarrollo antes de los 30 años. Y de todas maneras siempre vamos a tender al declive, entonces en cuanto se hagan descansos, siempre va a haber disminución de la masa muscular. Nada más hay que acordarnos que a lo mejor esa disminución ya empieza desde los 30, se empieza a agravar a partir de los 40 años porque va disminuyendo, como ya dijo Priscila, 3% por decenio, pero si se dan cuenta, a partir de los 70 años, un 15%, ahí también hay que especificarlo porque luego viene un poco raro en las redacciones, es 15% también cada decenio. Entonces, algunas personas dentro de ese 15 llega a ser hasta un 30%. Entonces, nada más como para definir el punto máximo, de a partir de los 70 años, de 15 a 30% de disminución de masa muscular por decenio. Muy bien. Continúa. Bueno, también ese estudio que se hizo en Estados Unidos vio que pues hay más prevalencia de sarcopenia en las mujeres ancianas más que en un hombre anciano, ya que en los hombres ancianos es más lenta la disminución hormonal. También tiene más prevalencia en mujeres comparado con alguna persona que tuviera alguna incapacidad física o
o que fumara, o también que tuviera alguna comorbilidad, ya que las hormonas sexuales van a disminuir a partir de pues de la menopausia. Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, hay algunos cambios musculares, porque pues, obviamente están relacionados con la edad. Aquí mencionaba que la reducción de la masa magra, o sea, la que es libre de grasa, va a ocurrir o es gracias a que hay una reducción de la masa muscular esquelética pendicular. Aquí la adecuada, pues, calidad o, pues sí, el adecuado músculo va a depender de una adecuada producción y utilización pues, del ATP, por lo que este proceso de producción y utilización de ATP en la sarcopenia va a estar alterado debido ya sea a un mal funcionamiento de la mitocondria, que esto está asociado con la edad. Pues en el anciano hay atrofia de unas fibras que son las tipo 2A. Lo que genera es que haya más fibras de tipo 1, o sea, van en aumento. Esto genera que haya una actividad oxidativa pues menor o hay una disminución y también una densidad capilar menor. Los sarcómeros de los músculos obviamente también van a estar acortados y pueden estar sustituidos por grasa y por fibrosis, con lo que hay un acortamiento de fibra y obviamente una disminución en la capacidad contráctil del músculo. También perdón, en ese caso, en la parte de los sarcómeros, entre cada sarcómero se empieza a meter esa grasita, es a lo que le llamamos marmolización del músculo. Es como si ustedes de repente vieran un corte de carne que trae mucha grasita entre cada una de las fibras, así es exactamente como se ve también, de hecho, nosotros, a partir de los 30 años ya empieza esa marmolización. Ahí lo más importante es que me gustaría que viéramos el efecto que tiene esa disminución de las fibras tipo 2A y también especificar que el tipo 1 no es que aumenten en cuanto a que se sinteticen más fibras de este tipo, sino que más bien aumenta en relación a que hay una disminución de las otras. Podríamos decir que es un aumento relativo cuando hablamos de la composición. Finalmente, lo que hace que estas fibras en tipo 2A disminuyan, pues sí es finalmente la cuestión del envejecimiento en general. Pero me interesa más que veamos en qué genera esto. ¿Qué es lo que pasa, Priscila, cuando se disminuyen estas fibras? A diferencia de, por ejemplo, de las fibras lentas, que nos dan sobre todo un rendimiento mayor en las personas, ¿qué pasaría si se disminuyen estas fibras tipo 2A? ¿Qué se les ocurre también a Son los demás? pacientes postrados, ¿no? Caminan ya más lento, ¿no? O sea, como que ya... Así es, disminuye en realidad la velocidad, pero más que la velocidad, algo que nosotros le llamamos también potencia. La potencia también es algo de los factores que se miden en el músculo. Si bien a veces dicen las fibras tipo 2B son también fibras rápidas, las fibras intermedias o 2A también se consideran dentro de la clasificación de hecho de fibras rápidas. Entonces son aquellas que hacen que se dé mayor potencia a la reacción que tiene, por ejemplo, la contracción muscular. Entonces, ¿qué pasa si se disminuyen? Tarda más tiempo en incrementar la potencia de contracción. Lo que significa que, por ejemplo, también si un adulto mayor se encuentra ante un obstáculo y desea detenerse rápidamente, eso es lo que se disminuye, esa velocidad de reacción que tiene ante esos obstáculos porque no tiene tanta potencia en el músculo para generarse esa contracción. Necesitarían con mucho más tiempo ver ese obstáculo para anticiparse y que dé tiempo a esa contracción muscular a lo mejor para detenerse o para girar y hacerse a un lado. Entonces, de ahí que por eso también están más proclives a caerse. Es algo que lo vemos ya como una consecuencia ya práctica, por así decirlo. Si ya continúa con lo que pasa en el sistema nervioso central. Bueno, también en el sistema nervioso central hay cambios. Mencionaba que principalmente se puede mostrar una disminución en el asta anterior de la médula espinal de unidades motoras
pues sí, lo que va a reducir una eficiencia pues muscular, y esto a su vez pues va a generar una disminución de fuerza por cada unidad muscular. Bueno, mencionaba que la etiología en sí pues no está muy clara en la sarcopenia, pero pues hay varios mecanismos, que aquí está un esquema que podemos ver pues que son varios. Pues hay casos de mecanismo pues a nivel celular, hormonal, nutricional. Por ejemplo, pues en los trastornos de la... ¿Ahí dónde está? Pues de la estructura muscular. Sí. Pues obviamente, pues lo que ya les comenté, ¿no? De las fibras. También está un factor es que es el sedentarismo, que aquí pues la disminución de una actividad física pues se va a asociar pues directamente a una disminución de la masa muscular. Va a haber trastornos nutricionales, que mencionaba que una ingestión de proteínas que es por debajo del recomendado, que en este caso es menor de 0,8 a 1,25 gramos por kilo día, o que haya una adecuada ingestión de energía, un riesgo en un balance negativo de nitrógeno y energía. También pues hay trastornos hormonales, que mencionaba que hay 3 sistemas hormonales que están involucrados en el metabolismo muscular, que pues generan una disminución al envejecer. Estos son pues la insulina, el factor la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento de insulina 1, las hormonas sexuales, que son la estrógeno, la testosterona y la de hidroepiandrosterona. Aquí, pues las deficiencias, pues en conjunto de todo esto, generan una alteración corporal, y lo que genera es una acumulación, pues como de grasa. Este eje, el primero que les dije, de la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento de insulina, va a estar alterado en el anciano, y lo que va a generar son 3 mecanismos, pues varios mecanismos diferentes. Va a haber una disminución de la hormona de crecimiento, va a haber un aumento de la somatostatina, que es la inhibidora de la hormona de crecimiento, un incremento del factor de insulina 1, disminución de la masa somatotrófica y una modulación de la secreción de la hormona del crecimiento por la leptina, que esto genere pues una disminución en la actividad anabólica. Como ya les comenté, también hay varios trastornos neurológicos, que aquí las unidades motoras que inervan el músculo van a disminuir conforme pasa la edad, por lo que va a haber una regularidad aumentada de la unidad motora neuronal, lo que genera una menor resistencia a la fatiga, pues lo que estaba hablando la doctora. También puede haber una respuesta pues inflamatoria debido a las enfermedades crónicas, que aquí las respuestas al estrés van a elevar lo que son las citocinas proinflamatorias. Bueno, ahí quiero comentar un poquito más sobre la menor resistencia a la fatiga. En realidad también ahí la resistencia a la fatiga está más que nada relacionada con el consumo de oxígeno que cada una de nuestras unidades motoras tiene. Entonces, por ejemplo, en estos casos, esa fibra muscular normalmente utilizaría cierta cantidad de volumen de oxígeno para hacer una actividad física. Después de que empieza el envejecimiento muscular, esa unidad motora va a tener más fatiga debido a que su consumo de oxígeno va a estar todavía mucho más aumentado en cuanto a relación tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona hace cierta cantidad de tiempo teniendo unos 70 años, durante ese lapso el consumo de su oxígeno va a ser mucho mayor, haciendo que la persona entonces genere más lactato. Y esa producción de ácido láctico va a generarle mucho más fatiga que si estuviéramos hablando del mismo tiempo y la cantidad de ejercicio que una persona que tenga, por ejemplo, 40 años. Hay una gran diferencia. De ahí que ellos tienen una menor tolerancia a ejercicios de resistencia muy prolongados. Y también, algo muy importante, a intensidad del ejercicio
que la consideraríamos dentro de la clasificación, se considera como leve, moderada e intensa. Una clasificación de ejercicio que sea con una alta intensidad, ellos también tienen una menor tolerancia. Y que ahorita vamos a ver un poco de las recomendaciones, porque casi siempre todas caen en moderado como lo ideal. Claro, o sea, algunos tendrán que hacer una intensidad baja de acuerdo al fenotipo que tengan, si son muy frágiles o geriátricos, pero en su mayoría, un adulto mayor sano, su recomendación sería un ejercicio de moderada intensidad. Y ahí también algo que comentaste sobre la modulación de la secreción de la hormona de crecimiento por la leptina, ahí hay que especificar que hay una alteración de esa modulación. Entonces, no está relacionada tampoco tanto al apetito, para que se esté modulando esa hormona de crecimiento como debería de ser, con mecanismos de retroalimentación positiva. Y en cuanto a las cuestiones de las proteínas, ¿ustedes recuerdan cuánto es el requerimiento diario proteico de todos? ¿Cuántos gramos por kilogramo día? Pues en nutrición nos dijeron que eran 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso. Así es. Entonces, ese es el requerimiento diario conocido, de hecho, por todos. ¿Qué pasa entonces si ese adulto mayor está consumiendo menos de lo requerido? Pues claramente va a tener también una tendencia mayor a generar sarcopenia. Entonces, vamos a ver que lo interesante en estos casos es que el adulto mayor deba de consumir una dieta mayor del requerimiento diario. Lo que cualquier nutriólogo consideraría de hecho como una dieta hiperproteica, esa sería nuestra dieta ideal en el adulto mayor. Tal vez ustedes, por ejemplo, pueden ver ahí en la tablita que nos puso Priscila, en cuanto a la ingesta de proteínas, si un adulto mayor consume menos de 1 gramo de proteínas por kilogramo día, podría tener también sarcopenia. Eso es muy importante, porque también, de todas maneras, con esta tendencia a la disminución de músculo, con esta tendencia también a que el músculo tenga mayor daño oxidativo más fácilmente, entonces siempre el adulto mayor va a estar viviendo con un balance negativo de nitrógeno todo el tiempo. Es decir, todo el tiempo estamos perdiendo músculo después de los 30 si no estamos haciendo ejercicio o si no estamos consumiendo una cantidad de proteínas mayor para ganarle a ese balance negativo. Entonces, de ahí que se puede parecer un poco a que el adulto mayor todo el tiempo se encuentra como si estuviera con una enfermedad, por ejemplo, inflamatoria o como si estuviera con alguna enfermedad incluso hasta terminal. Se parece mucho porque realmente todo el tiempo ese balance negativo es difícil vencerlo si no tenemos un consumo mucho más aumentado. Entonces, aquí quiero dejar nada más en claro la última parte de, entonces, ¿cuál sería el requerimiento diario proteico ideal en el adulto mayor? Se considera que debe de ser de 1.2 o 1.25. Ese es el requerimiento diario proteico ideal en un adulto mayor. Vamos a ver dentro de los tratamientos, más adelante también incluso en otros temas, que lo ideal es que este tratamiento que damos nosotros con proteínas a los adultos mayores pueda llegar a ser desde 1.2 hasta incluso 1.5 en casos específicos. Muy bien, continúa, Priscila. Bueno, mencionamos que obviamente va a haber consecuencias funcionales y metabólicas. Las consecuencias funcionales principales que se presentan en la sarcopenia son 3. Va a haber una pérdida de la movilidad, va a haber trastornos en la velocidad de la marcha y va a haber más tendencia a caídas. Ay, a ver, creo que puse... Bueno, todas estas alteraciones pues van a aumentar la tasa de caídas y obviamente una prevalencia a la hospitalización y también a la inmovilización, lo que a su vez esta pues hospitalización e inmovilización va a inducir a mayor sarcopenia y puede sí, una vez que disminuye la síntesis fisiológica de la síntesis de proteínas, va a comenzar pues uno de los 3 círculos viciosos que vemos aquí, que el primero pues va a ser que el paciente presenta sarcopenia, después presenta un daño neuromuscular, esto va a generar caídas, esto fracturas y esto una inmovilización y a su vez pues más sarcopenia y así el ciclo.
El otro es que presente el paciente sarcopenia, genere una inmovilización y algunos trastornos nutricionales como desnutrición. Esto genere daño en la síntesis proteica y haya un desgaste muscular y otra vez sarcopenia. O la otra, que el paciente presente sarcopenia y esto genere una disminución en las reservas proteicas corporales y esto genere una reducción progresiva en el consumo de alimentos, por lo que le va a llevar al paciente pues a una reducción en las capacidades pues de su cuerpo para abastecer la cantidad de proteína que su cuerpo le demanda, por lo que va a generar enfermedades o lesiones y pues a su vez sarcopenia. Sí. Ahí, bueno, también quiero agregar esta parte porque me gustaba mucho cómo están mencionados los ciclos. En el caso del trastorno nutricional en específico que se genera en el envejecimiento, va a ser una hiporexia, es decir, disminuye el apetito siempre en los adultos mayores, incluso a veces se conoce como hiporexia del adulto mayor. Y la gran mayoría de las personas dicen, pero, o sea, ¿por qué se les va quitando el hambre? Hay muchos factores, claro, también dentro del envejecimiento gastrointestinal, pero a nivel muscular, el hecho de que disminuya el diámetro de esas fibras musculares, si nosotros hiciéramos un corte transversal, veríamos que pues, hay menos fibras. Pero lo interesante de esto es que esa cantidad de lo que consideraríamos el diámetro de cada fibra muscular también se relaciona con el metabolismo basal. Entonces, al disminuir las fibras musculares o su diámetro, disminuye también la tasa de metabolismo basal, lo que significa que también nuestro metabolismo basal sabemos que siempre va a estar en relación a nuestro apetito. De más metabolismo basal tenga una persona, puede incrementar también ese apetito. Y en los adultos mayores, entonces todo va hacia la baja, disminuye metabolismo basal, entonces por lo tanto disminuye también el apetito y por lo tanto también es más fácil caer en desnutrición, porque realmente ellos no tienen hambre. Y finalmente no va a ser suficiente esa cantidad de proteínas que tienen para estar sintetizando para estar creando esas fibras musculares. Eso es lo más importante. En cuanto a la síntesis proteica, la disminución está dada principalmente por el daño oxidativo. Entonces también necesitamos proteínas que se generen de calidad. Eso es algo muy importante para generar una fibra muscular adecuada y eficiente. Y en los adultos mayores, en la gran mayoría de estos, durante la síntesis proteica, el daño oxidativo hace que haya muchos errores y que entonces haya una tendencia mayor a la destrucción del músculo más que a la síntesis. Entonces, todo el tiempo estamos por eso con ese balance nitrogenado negativo. Y me gusta mucho también el círculo que puso Priscila, el inicial, porque es como vamos a ir viendo, de hecho, todas estas clases. Vamos a ir viendo que, de hecho, la fragilidad es un síndrome grande donde se incluye a la sarcopenia como uno de sus criterios. Mencionábamos en la clase anterior, entonces dentro de esa fragilidad está la disminución de la masa muscular, la disminución del rendimiento físico y además de eso, fatiga, etcétera. Entonces todo eso ya son algunos de los componentes de la sarcopenia. Y esa misma sarcopenia, vamos a ver por eso en las siguientes clases, que nos va a llevar a que tengamos más trastornos de la marcha. Y finalmente a otro síndrome geriátrico que es el síndrome de caídas. Y luego a un síndrome geriátrico que todos conocen nada más como fractura de cadera, pero nosotros los geriatras también le ponemos síndrome de fractura de cadera, porque finalmente se va a considerar un síndrome geriátrico por las características especiales que tiene y después viene el síndrome de inmovilidad. Y si siguiéramos ese círculo, muchos caerían incluso en un síndrome de úlceras por presión. Entonces, todos estos síndromes realmente tienen una relación e incluso un orden. Y es porque el día de mañana alguien dice, ¿por qué tiene una úlcera por presión? Porque siguieron todo este camino y nadie los detuvo de todos estos síndromes geriátricos. Muy bien, continúa. Y bueno, pues ya para el diagnóstico, mencionaba que puede ser pues por varios métodos. Puede ser se le hace alguna prueba al paciente con la fuerza de presión manual isométrica, que pues yo busqué mucho y pues salían muchos como aparatitos, que es
estos dos de aquí, que aquí pues mencionaba que el paciente se evalúa el brazo dominante flexionado a 90 grados y sosteniendo el dinamómetro, que es alguno de estos dos, realizando una presión máxima durante 3 a 5 segundos y luego una tiempo de 30 en 3 intentos y se toma en cuenta pues pues el mejor de ellos, de los 3 que se hizo. Y aquí hay una tablita donde pues el valor para fragilidad del paciente, dependiendo del índice de masa corporal en mujeres. Pues Ahí es para la también se medición puede de la hacer. fuerza, más que para la fragilidad. Sí, es un criterio de fragilidad, o sea, la disminución de la fuerza de prensión palmar o manual, también se dice de las dos formas, es un criterio de fragilidad propuesto por Fried, Linda Fried. Entonces, esos son los puntos de corte, nada más para no confundirnos. Okay. Te mencionaba pues, que obviamente el diagnóstico pues, podría ser, aparte de hacerle las pruebas, puede ser clínico si el paciente presenta un desempeño físico pobre y además tiene una disminución de la masa magra, ya sea corporal total o apendicular. También pues, se puede hacer la velocidad de la marcha y una prueba cronometrada de levantarse y andar, que se llama Up and Go. Otros exámenes. En la anterior quiero mencionar un poco más, perdón, en la fuerza de prensión palmar o manual, efectivamente, de los dos dibujitos, el de la derecha es como muy innovador tal vez, pero no es algo típico, más bien como una foto innovadora. El izquierdo es lo más característico que vamos a encontrar, le llamamos dinamómetro. Entonces, el dinamómetro de hecho no tiene un costo tan alto si lo vemos así, pero a veces se entiende, por ejemplo, que las personas puedan no tener un dinamómetro siempre en su consulta. Entonces, vamos a ver que dentro del diagnóstico también a veces se consideran otros criterios clínicos, algunas otras clasificaciones como Richards, etcétera, para hacer la medición de la fuerza muscular. Pues también es válido y se considera dentro de la clínica hacer una evaluación de la fuerza muscular del paciente. Se puede hacer dentro de la evaluación neurológica, esa fuerza muscular la puedes medir en todos lados, pero el hecho de que elijamos, de hecho, la aprehensión manual es porque a través de estudios se ha visto que es directamente proporcional a la fuerza también de extremidades inferiores. Entonces es mucho más sencillo y costo efectivo estar midiendo en brazos que cuando queremos medir la fuerza con las extremidades inferiores, porque para eso son otro tipo de dinamómetros que son en forma de polea, se parecen como a algunos aparatos de ejercicio cuando se hacen pesas. Entonces, conseguir esas poleas es mucho más difícil. Son aparatos muy grandes en donde es una silla con la que se siente el paciente y medir esa fuerza. También todavía los criterios no están todavía muy establecidos a nivel mundial. E incluso quiero que sepan que también se van a encontrar con muchos múltiples puntos de corte, pero hay que buscar siempre los adaptados pues a nuestras poblaciones. Entonces, por eso me gustó que Priscila ahí lo sacara de la guía de CENETEC también, porque es importante considerarlo dentro de la población mexicana, que suele tener también estaturas más cortas. Generalmente, aunque no crean, y es desafortunado, pero las personas altas pueden tener una tendencia mayor a tener mayor fuerza, porque también la fuerza va a estar dada por el tamaño total de esas fibras, también en su longitud. Entonces, las personas más altas van a tener una fuerza generalmente mayor. Y también los criterios, hay otros criterios para hombres, entonces nada más para que no olvidemos esa parte, porque ahí nada más vienen los criterios para las mujeres, generalmente son 2.5 más en cuanto a kilogramos de fuerza en los hombres, nada más para que no olvidemos eso. Y en cuanto a las pruebas, las vamos a ver mucho en trastornos de la marcha, entonces todavía no se aceleren en saber todo sobre este tipo de pruebas. En trastornos de la marcha vamos a ver toda la evaluación funcional que nos va a poner ahí Fernando. Y la prueba cronometrada se llama la prueba Get Up and Go, así de levantarse, no solo Up and Go, no solo se llama Get Up and Go. Ese lo consideramos nosotros el gold estándar para la evaluación del rendimiento, perdón, para la evaluación
de lo que es la velocidad de la marcha. Muy bien, continúa. A ver si nos escucha mi... Bueno, otros estudios que se pueden hacer para el diagnóstico es la densitometría muscular. Mencionaba que es la más, iba a decir más mejor, perdón. Pues sí, la que más eficiente. También se puede hacer, que esta mencionaba que se podía utilizar para valorar el contenido de calcio en los huesos y para detectar en este caso, pues una diferencia entre la grasa y el tejido magro. También se puede hacer usar la resonancia magnética, la TAC, o un análisis de bioimpedancia, o también el ultrasonido muscular. También se podía ver si el paciente presentaba alguna dificultad para realizar las tareas de vida, pues, diaria, si el paciente tenía caídas recurrentes, además de eso el paciente presentaba pérdida de peso, tuviera hospitalizaciones recientes o alguna enfermedad asociada, pues se podía sospechar o pues de que el paciente presentara sarcopenia. Ahí, ¿saben cuál es el análisis de bioimpedancia? Es para preguntarles eso, ¿no? ¿Alguna vez alguno ha ido con algún nutriólogo que lleva una pesa, que tiene incluso a veces algunos de ellos algo como un tubito para hacer un agarre que parece como metálico y que uno dice, no sé cómo, pero son sensores que les dicen? El análisis de bioimpedancia finalmente utiliza cálculos matemáticos a través de lo que es la altura, el peso, y también se pueden introducir a veces dentro de unos programas los perímetros o lo que es la antropometría. Entonces, a través de antropometría, el análisis de bioimpedancia genera el cálculo de lo que es el porcentaje de la masa magra, que es la masa muscular, la masa grasa y el porcentaje de agua. Entonces, el análisis de bioimpedancia también se ha vuelto ahora pues económico, costo efectivo, siempre y cuando pues, alguien cuente con este equipo. Y la densitometría, para quienes no se cuente con ello, se puede ya solicitar más fácilmente. Lo que a veces hace muy difícil hacer la medición del músculo es cuando se encuentran a lo mejor en un lugar alejado y dicen, a lo mejor en esa zona específicamente no voy a encontrar a alguien que tenga, que me haga un análisis de bioimpedancia, o no voy a encontrar incluso hasta a lo mejor una densitometría para ir viendo un poco la masa muscular, porque ahora lo más interesante es que casi nadie tiene los programas dentro de la densitometría para medir la masa muscular. Nada más les van a mandar lo que es la masa ósea. Entonces, ese tipo de densitómetros en realidad nada más requieren programas para agregar el porcentaje de la masa muscular y que les den la medición. Entonces, difícilmente le van a decir a quien hace la densitometría que también les envíen la masa muscular, porque no van a tener muchas veces esos programas. Entonces, ¿cuál sería también dentro de la práctica clínica lo que podemos ayudarnos nosotros para hacer, por ejemplo, ustedes en la práctica general, una medición aproximada de la masa muscular? El perímetro que más se ha considerado como Gonnle estándar o como más relacionado a la cantidad de masa muscular es el perímetro de la pantorrilla. Es el que siempre medimos, sobre todo en pacientes encamados, en pacientes que es difícil de trasladar y hacer otros estudios o que incluso no se pueden parar para hacer un análisis de bioimpedancia. Entonces, la antropometría, pues es el método diagnóstico más costo, en cuanto a costos más barato, y también no deja de perder su efectividad. Entonces, de ahí la importancia de medir siempre los perímetros. Y ahora, ¿cuál sería el perímetro considerado para la población adulta mayor? 30 centímetros. Menos de 30 centímetros sería considerado una disminución de la masa muscular. Entonces, de ahí que sea muy importante medir el perímetro de la pantorrilla. No lo olviden, también es pregunta de examen el perímetro, y lo vamos a ver también dentro de lo que es la evaluación nutricional en la valoración geriátrica integral, que esa medición del perímetro nos aproxima también a saber que la persona puede estar incluso en riesgo de malnutrición si mide menos de 30 centímetros. Y los invitaría a todos a medirse también el perímetro de su pantorrilla para que vean si a lo mejor desde ahorita su masa muscular muy probablemente pueda estar disminuida, porque hay algunas personas cuyas características genéticas los hacen tener también masas musculares pequeñas.
y eso de alguna manera es importante. Y sobre todo también para quienes son mujeres. Entonces, tener ahorita un perímetro es muy importante cuando vayan a ser adultos mayores, porque consideren que ese perímetro puede llegar a disminuir hasta un 25-50%. Muy bien. Continúa. Ok, bueno, ya para el tratamiento mencionaba que pues principalmente se tiene que hacer o incluir el ejercicio, la nutrición y pues algunos fármacos. El ejercicio principalmente tiene que ser un ejercicio anabólico, que específicamente el ejercicio que ayuda a mejorar la fuerza muscular se llama entrenamiento de resistencia progresivo de alta intensidad, pues que consiste en hacer una serie de ejercicios que tienen que aumentar su dificultad o resistencia de una forma gradual. También pues se le puede administrar al paciente la hormona del crecimiento, que lo que hace es incrementar la masa muscular y a su vez una disminución de la masa grasa. No se ha visto que administrar al paciente hormona estimulante no ayuda a la patología, sino al contrario, va a darle al paciente efectos secundarios como artralgias o mialgias. Pero también se puede dar la hormona del crecimiento en asociación con hormonas esteroides o hormonas sexuales, que esto se ha visto que sí ayuda como tratamiento. También ¿Cuál es la que se les ocurre que se administra más frecuentemente? Incluso alguien la habrá escuchado, tal vez incluso hasta algunos gimnasios. ¿Qué hormonas suelen aplicarse? La testosterona. Así es. Entonces, muchos utilizan testosterona y hormona de crecimiento, ambos. De hecho, en múltiples estudios han tenido buenos resultados en cuanto a lo que es la cantidad de masa muscular, porque ambas la aumentan. Y es poco el porcentaje de masa grasa, no es significativo en los estudios, pero lo más importante es la fuerza muscular. También han visto que tiene un aumento de la fuerza muscular. Sin embargo, cuando se ha seguido a esos pacientes, sobre todo estamos hablando pues de adultos mayores, desafortunadamente la incidencia que hubo tan alta de efectos cardiovasculares en estas personas, sobre todo con testosterona y hormona de crecimiento, de los más comunes en los estudios, se va a ver que algunos de los estudios por eso lo consideraron como alto riesgo. Y también es muy importante considerar que tiene un efecto desafortunadamente muy corto en cuanto a la temporalidad. En cuanto se termina su aplicación, los efectos a largo plazo no duran más de 6 meses. Y eso los estudios que todavía dijeron fueron los mejores resultados. En algunos casos, incluso 3 meses después, el resultado se agotaba y empezaban otra vez a disminuir su masa muscular y también empezaban a disminuir su fuerza. Y entonces, aquí lo más interesante de esto es que no podemos estarnos aplicando toda la vida a nadie testosterona ni hormona del crecimiento por todos los efectos a largo plazo e incluso también durante el tratamiento. Entonces, de ahí que serían tratamientos que solamente conseguirían una meta muy corta durante un lapso de tiempo nada más que sea durante el tratamiento. Entonces, de ahí que actualmente consideramos a esta terapia farmacológica de la sarcopenia como no la ideal, es decir, no es el objetivo, a menos que tuviéramos que plantearnos en ese paciente que queramos conseguir rápidamente una masa muscular, pero es muy difícil no considerar las complicaciones. Entonces, nada más para que no vayan a andar tratando a los adultos mayores con testosterona, que aunque no crean, sucede mucho. Okay. Bueno, también otro tratamiento es la de hidroepiandrosterona, que pues mencionaba ahí la creatina, que este es un ejemplo de un suplemento que tiene como función o alguna propiedad ergogénica, que lo que hace es aumentar el tejido magro, principalmente pues en fuerza y tamaño. También los suplementos nutricionales, pues son muy importantes ya tanto para la prevención como para el tratamiento de la sarcopenia. Aquí los principales pues son los aminoácidos
que van a provenir directamente de la dieta, ya que estos estimulan pues, la síntesis de las proteínas musculares, y los aminoácidos junto con el ejercicio tienen mejores resultados, así solo son los aminoácidos solos. Y pues agregué la tablita que me dijo, doctora. Vi, pues lo poquito que leí, pues mencionaba que la vitamina D es como el elemento nutricional importante, que ya que mejora la fuerza y también pues ayuda a disminuir el riesgo de caídas y fracturas en personas mayores. Así es. De hecho, también se considera otro de los tratamientos y alguien me diría, bueno, pero eso no es parte de la osteoporosis. Sí, pero también acuérdense que la masa ósea va en relación también a la masa muscular. Entonces, si nosotros tenemos una buena cantidad de masa ósea, es más fácil que haya una generación de masa muscular adecuada. Entonces, de ahí que muchas veces se aplica la vitamina D a estas personas y podemos también tener beneficios en cuanto a la masa muscular. Y algo muy interesante nada más de la vitamina D es que desafortunadamente también tiene efectos cardiovasculares muy parecidos al uso de hormonas también sexuales, como tratamiento farmacológico. Entonces es la limitante principal de la vitamina D y también que siempre requiere que tengamos que hacer algunas mediciones basales antes de estar aplicando vitamina D sin conocer cómo se encuentra la basal de nuestros pacientes. No debe ser tampoco por tiempos prolongados. Y quería que pusiera Priscila esta tablita que me gusta mucho de un artículo que se llama Eclosión de la sarcopenia. Vamos a ver que, bueno, Cruz-Gentov es uno de los autores que más escriben sobre sarcopenia y me gusta este resumencito que hacen en la tabla en cuanto a la cuestión de la dieta, sobre todo en cuanto a proteínas de los adultos mayores. Vamos a ver que, como ya les había comentado, pues se requiere más cantidad de requerimientos diarios proteicos y sobre todo lo más importante que me interesa también de aquí en cuanto a la cuestión del aumento de las proteínas es que no solamente es un tratamiento sencillo en cuanto a que demos un suplemento nutricional, hagamos tal vez alguna valoración por nutrición si ustedes no se animan a hacer alguna dieta. Lo más importante de esto es que si nosotros no acompañamos esta terapia nutricional con la terapia física, es muy difícil también lo que se vaya a conseguir de músculo. Eso que quede como una regla muy clara. O sea, que consumir muchas proteínas no nos va a llevar necesariamente a que generemos músculo. Si no tenemos ambos tratamientos, la parte de lo que es el ejercicio físico, junto con el aumento de las proteínas en el adulto mayor y que además esas proteínas sean proteínas de alta calidad y que incluyan los aminoácidos esenciales, como comentó Priscila, realmente no vamos a tener una síntesis proteica fácil en los adultos mayores. Entonces, de ahí la importancia. Y bueno, si quieres pasa a la siguiente. Eso ahorita lo vamos a comentar, lo demás de ahí. Ya. Entonces, nada más quiero comentar un poquito más sobre, ¿cuánto estamos en tiempo? Sobre la terapia física rápidamente. No voy a incluirlo tanto porque dentro de lo que es el ejercicio físico, el gold estándar para la generación de masa muscular y que sirve como el tratamiento esencial en la sarcopenia son los ejercicios de resistencia. Entonces, ¿saben cuáles son los ejercicios de resistencia? ¿Alguien que se le ocurra algo? Pues sería correr, la bicicleta y todo eso. Ese lo consideramos más bien un ejercicio aeróbico. Los ejercicios de resistencia, ¿cómo? Las pesas. Así es. Es uno de los ejercicios típicos, de hecho, de resistencia. Los ejercicios de resistencia es lo que se consideraba antes nada más mencionado como ejercicio anaeróbico. Finalmente, ahora se ha convertido en el gold estándar y por eso por todos lados verán muchas veces que se promociona el que los adultos mayores hagan pesas, porque es uno de los mejores ejercicios para vencer la sarcopenia, tanto en prevención como en tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos realmente en un ejercicio de resistencia? Que no nada más lo asociemos a las pesas, sino que sepamos que finalmente
lo que queremos es que esa persona está haciendo resistencia ya sea con su propio peso, que puede ser cargar su propio peso, puede ser incluso ejercicios pasivos que se le hagan inicialmente y que le llamamos la resistencia incluso contra gravedad que alguien le tenga que estar aplicando. Entonces puede ir desde esas situaciones tan pequeñas de un ejercicio de resistencia en un paciente tal vez encamado, en donde un terapeuta físico le diga que tenga que estar haciendo levantamiento de los brazos. Eso ya sería un ejercicio de resistencia porque está haciendo ese ejercicio contra gravedad para esa persona que está inmóvil y no está haciendo ese tipo de ejercicios. Y ya puede ir pasando desde lo que son ligas y uso de peso, de su propio peso o un peso extra agregado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros consideraríamos como gol estándar? Que la persona haga por lo menos 2 a 3 veces a la semana ejercicio de resistencia con días alternos de descanso, en días alternos, es decir, con un descanso entre cada uno de los días y que haga ejercicios de 10 a 15 repeticiones utilizando 8 a 10 grupos musculares. Eso sería como nuestro gol estándar en cuanto al ejercicio físico. Y pues con eso finalizaríamos como lo que es el tratamiento de la sarcopenia. Lo vamos a ver un poco también como a lo mejor hasta un poco repetitivo cuando lo veamos como parte del tratamiento de los trastornos de la marcha, porque también va a venir mencionado mucho de esta terapia física enfocada en mejorar no nada más la masa muscular, sino sobre todo la fuerza. Entonces, sí, ahora nada más, no quiero que se vayan a quedar como con el esquema un poco revuelto en cuanto al diagnóstico, porque sí es muy importante que se sepan los 3 criterios. Si estamos hablando al principio, Priscila nos dijo 3 puntos básicos en la definición. Regrésate si quieres a la segunda diapositiva, Priscila. Estamos hablando de que es fuerza, rendimiento. Perdón, a la segunda, bueno, sí, me refería a esa. Fuerza, rendimiento y la masa muscular. Entonces, son 3 criterios muy específicos. Si nosotros tenemos la pérdida de masa muscular, yo hago el diagnóstico de sarcopenia teniendo pérdida de masa muscular más fuerza disminuida y o función disminuida, que también lo puedo encontrar como rendimiento físico disminuido. Entonces, tengo que tener al menos 2 de los criterios, 2 de los 3 criterios para establecer el diagnóstico de sarcopenia. Y si yo no tengo la pérdida de masa muscular, que es uno de los criterios básicos, entonces no lo puedo considerar como sarcopenia, sino únicamente como algo que se llama pre-sarcopenia. Es decir, si yo le veo a alguien la fuerza y veo que su fuerza está disminuida, a lo mejor en alguno de ustedes, pero no tengo ni siquiera ese valor de la masa muscular o su masa muscular es normal, yo no les voy a hacer un diagnóstico de sarcopenia. Solamente voy a considerar que se encuentran como presarcopenia. Y algunos han incluso posicionado un nuevo término que se llama dinapenia, solamente esa disminución de la fuerza muscular. O por ejemplo, si alguien nada más tiene un rendimiento físico disminuido, a lo mejor porque incluso alguno de ustedes sea muy sedentario, tampoco con eso les voy a hacer un diagnóstico de sarcopenia. Tengo que asegurarme que tengan una masa muscular disminuida. Entonces, la sarcopenia, aunque es casi sinónimo del adulto mayor como síndrome geriátrico, porque lo vemos de manera muy prevalente en estos adultos mayores, no significa que no podamos encontrar también sarcopenia en personas que no sean adultas mayores. Eso también es algo que quiero que se lleven. Y finalmente, que como decía Priscila, no es sinónimo de caquexia. Dentro de la caquexia, que es también otro síndrome muy grande, que tiene también muchas causas fisiopatológicas, hormonales y inflamatorias muy parecidas a la de la sarcopenia, es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes para que también el día de mañana no nada más se queden con un diagnóstico de sarcopenia, a lo mejor en alguien que tiene una caquexia por una enfermedad terminal o incluso alguna neoplasia. Hacer el diagnóstico diferencial es muy importante o podemos pasar desapercibidos muchos diagnósticos y solo pensar que es una sarcopenia primaria por el envejecimiento.
Y también descartar que no haya otras causas, que no nada más digamos que esa sarcopenia solo sea primaria y es por puro envejecimiento y le digamos al adulto mayor, es que es normal, usted está envejeciendo. Tenemos que también descartar causas secundarias, o sea, sarcopenia secundaria a enfermedades. A lo mejor está empezando con algún proceso neoplásico y también tiene sarcopenia. Entonces, de ahí también la importancia. Que no solo caquexia es igual a cáncer, sino que también podemos encontrar sarcopenia en personas incluso con cáncer. Y sería una sarcopenia secundaria. Entonces, estas cosas de la terminología quería que me quedaran nada más ahí con ustedes un poquito claras para que no haya confusión. Y ya estamos ahí con el tiempo exacto, a las 8. Vamos a tomar una foto con todos.